Las pacientes con frecuencia me preguntan cuáles son los riesgos de una cirugía plástica y qué pudiera salir mal. O sea, lo que nosotros en cirugía llamamos las complicaciones. Entonces, ¿por qué se complica una paciente en cirugía plástica? He querido dividir las causas de estas complicaciones en 4 partes. Las relacionadas con el cirujano, las relacionadas con la paciente, con las circunstancias que rodean a esa cirugía o acto quirúrgico y con eventos fortuitos. Posibles complicaciones relacionadas con el cirujano. Cuando asumimos la responsabilidad de realizar un acto quirúrgico, sabemos que tenemos una gran carga sobre nosotros, ya que la paciente, todo lo que le ocurra en el postoperatorio, se lo va a atribuir en primer lugar al cirujano y en segundo lugar a la cirugía. Si la paciente tiene gripe, si la paciente le dio COVID, si la paciente sale embarazada, cualquier cosa que le sucede absolutamente se la va a atribuir primero que todo a la cirugía. Entonces, para nosotros es sumamente importante que ustedes como pacientes también realicen la tarea de realizar algunas investigaciones sobre su cirujano y cómo se va a comportar en el postoperatorio por su seguridad. Entonces, lo primero que debería hacer la paciente es verificar las credenciales del cirujano plástico, si realmente es cirujano plástico, si está calificado para operar en el país donde la va a operar efectivamente, si tiene los estudios o la especialidad para el tipo de cirugía que la paciente está solicitando, si pertenece a las sociedades de cirugía plástica de la región. Todo esto es como un aval de la calidad profesional. Por otro lado, muchas pacientes escogen a su cirujano o porque es el que cobra más barato, o porque es el más famoso o más popular en un momento determinado, o simplemente, no me lo van a creer, pero simplemente porque es el más bonito. Entonces, si a la paciente le gustó el cirujano, que pone en las redes sociales un carro chévere, que usa ropa bien, que está esbelto, joven, atractivo, entonces eso le inspira confianza y es algo demasiado subjetivo. Entonces estudien muy bien al cirujano y verifiquen si realmente es cirujano y está calificado. Por otro lado, hay algunos cirujanos plásticos que, queramos o no, de una u otra forma, nos convertimos en una especie de celebridades o personajes públicos. Y entonces llega un momento en que hay tantas ocupaciones o tantas solicitudes o tanta demanda de servicio que uno ya realmente no tiene suficiente tiempo, a pesar de que quisiera atender a todo el mundo y brindarle un servicio de calidad. Entonces, en este caso, cuando ustedes se operan con un cirujano que es muy famoso o que es muy solicitado, deben tener cuidado también de que tenga suficiente tiempo para dedicarle, sobre todo en la etapa de postoperatorio, porque la cirugía o la responsabilidad nuestra como cirujanos cuando operamos a una paciente no termina con el acto quirúrgico o con la cirugía, sino que más bien empieza allí, y de allí en adelante debemos realizarle un seguimiento, debemos verificar cómo van sus heridas, debemos realizar ciertos controles, quitar puntos de sutura y estar acompañando a la paciente hasta tanto ella esté totalmente recuperada. Por otro lado, a veces ha sucedido que las pacientes se operan con mucha confianza con médicos que tienen un aspecto de tener una gran experiencia, así como este señor, con canas, con cierta edad, pero puede suceder que ni siquiera tengan la especialidad en cirugía plástica o la experiencia en el tipo de cirugía que ellas están solicitando. Entonces, no solo deben dejarse llevar por el aspecto de la persona, por lo amable que sea, por lo instruido que parezca, sino que realmente tenga la experiencia, el conocimiento y la certificación en el área de la cirugía plástica que ustedes están buscando. Recientemente hubo un escándalo en México por un ciudadano venezolano que con credenciales falsas se hizo pasar por médico y por cirujano, lo cual se descubrió después de haber tratado y complicado a más de 2.800 pacientes con polímeros. Entonces, ¿cuáles de estas posibles complicaciones pudieran estar relacionadas con la paciente, con lo que ella haga, con lo que deje de hacer, y qué previsiones pudiera tomar ellas para evitar esas complicaciones? Por un lado, muchas pacientes que consultan con un cierto grado de sobrepeso o de obesidad, muchas veces se les solicita rebajar antes de la cirugía o se les indica que solo vamos a realizar una cirugía en vez de 2 o 3 que eventualmente una paciente con un mejor índice de masa corporal pudiéramos realizar. Por otro lado, si lo que se está buscando es una pérdida importante de peso, probablemente lo más indicado no sería realizar una lipoescultura o una cirugía estética plástica como tal, sino más bien previo a esto una cirugía de control de peso como una manga gástrica o un bypass. Entonces obviamente hay que analizar cada caso en particular, pero la paciente debe estar consciente. Yo he tenido pacientes en mi consulta que las he referido con cirujanos bariatras para pérdida previa de peso antes de la cirugía estética y se han ofendido. Por otro lado,
una paciente siempre considera que está totalmente sana cuando se va a realizar una cirugía plástica, y muchas veces en el interrogatorio que hacemos para la historia clínica nos damos cuenta de que tienen 2, 3 o 4 condiciones o enfermedades que se pudieran potencialmente descompensar durante la cirugía o durante el postoperatorio. Muchas veces requiere un tratamiento previo, esperar cierto tiempo, realizar otra cirugía curativa o algún tipo de valoración por un especialista para poder ir con seguridad a la cirugía. También puede suceder que una paciente que viene con el tiempo contado a realizarse una operación y uno la suspende, bien sea porque no tiene un buen nivel de hemoglobina o porque tiene una arritmia cardíaca o un problema que pueda poner en juego su seguridad durante la cirugía o ser el origen de complicaciones, pues estas pacientes muchas veces no lo toman de la mejor forma. Sin embargo, recuerden que estas cosas se hacen por su bien. Estas decisiones siempre se toman por el bien y la seguridad de la paciente. Por otro lado, no respondan al médico a la ligera, no tengo ninguna enfermedad, sino que déjense preguntar, porque muchas veces van surgiendo problemas que van desde la hipertensión hasta problemas cardíacos, hasta enfermedades crónicas, problemas con el consumo de cigarrillos o algunos tipos de drogas, y también problemas orgánicos que la paciente ha pasado desapercibido o ha subestimado y que potencialmente se convierten en fuente de complicaciones. Una cosa muy importante son los exámenes preoperatorios. Muchas veces la paciente trae exámenes que son muy viejos y por lo tanto pueden haber cambiado. Obviamente el cirujano se los va a pedir renovados, y otras veces, en los casos más extremos, hay algunas pacientes que han obtenido exámenes fraudulentos, han cambiado los resultados o incluso se han realizado los exámenes por otra porque saben que le van a salir alterados. Eso es sumamente peligroso, porque una paciente que se opere con los exámenes de otra persona o que a sabiendas de que tiene un problema grave, por ejemplo un HIV positivo o un problema de anemia, una discrasia sanguínea, y se opere con exámenes falsos, está poniendo en juego su vida. Muchas veces la paciente llega a la consulta y ya viene programada a cuál es el tipo de cirugía que se va a realizar, independientemente de la opinión del cirujano. Muchas veces la paciente se realiza procedimientos que ni siquiera son considerados cirugías, como es el caso de los biopolímeros. Entonces es allí donde deben preguntarse, ¿realmente esto que me quiero hacer es lo que más me conviene o es lo que está indicado en mi caso particular? En ocasiones llegan a mi consulta pacientes solicitando procedimientos que no tienen indicado. Por ejemplo, una rinomodelación para sustituir una rinoplastia. Por ejemplo, una cirugía mini, como una mini dermo o mini abdominoplastia, cuando tienen indicación de una abdominoplastia completa. Por ejemplo, colocarse implantes en una mujer que ya de por sí está ya 38 o 40 de brasier, o sea, tiene una hipertrofia, no le corresponden los implantes, pero aún así se los quiere colocar. O lo contrario, realizarse una reducción de mama, pero sin cicatrices, cinta invertida, sin ancla, realizarla solo por la areola. Y por lo tanto me veo en la obligación de decirle que lo que está solicitando no es posible, o sencillamente estos tipos de cirugía no están indicados en su caso particular. Como uno es necio, la paciente sigue consultando otros profesionales, cosmiatras, médicos, cirujanos, médicos estéticos, hasta que por fin consigue alguno que le tome la palabra, le realice el procedimiento que estaba solicitando, y posteriormente han vuelto a la consulta pidiendo las ayude a resolver la complicación. Finalmente quiero hablar de las malas pacientes, esas pacientes rebeldes, esas pacientes autoritarias, esas pacientes que no les gusta hacer caso, que no les gusta seguir indicaciones, esas pacientes que quieren decirle al cirujano cómo se deben hacer las cosas y cuáles son sus deseos. Bueno, no está mal que ustedes comenten cuáles son sus aspiraciones en cuanto a la cirugía y que pregunten todo lo que quieran en una consulta médica, pero lo que sí está mal es que una vez hayan decidido operarse, quieran llevar la batuta de este tema quirúrgico, ya que por algo están solicitando la ayuda de un especialista. Entonces, el manejo de las heridas posoperatorias, el manejo de ese posoperatorio, qué se van a tomar y qué no se van a tomar, qué tipo de terapias van a necesitar, si van a necesitar o no masajes, cómo van a usar la faja, y todo este tipo de pormenores que a veces para la paciente son poco importantes, para nosotros pueden determinar el éxito o el fracaso de la cirugía y de los resultados. Por lo tanto, les recomiendo que sean buenas pacientes,
que sigan las indicaciones del cirujano, que si se operaron con él es porque le tenían confianza y porque se iban a poner en sus manos no solamente para el acto quirúrgico, sino también para seguir cada una de las indicaciones y de las contraindicaciones que aparezcan en el postoperatorio. Si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que el tema te ha parecido interesante. Me gustaría que me dejaras tu retroalimentación aquí en comentarios y me dijeras qué otros temas te gustaría que abordara. Voy a estar muy pendiente de sus comentarios y los voy a responder personalmente. Entonces, hay circunstancias que rodean al acto quirúrgico y que ya no dependen ni del cirujano ni de las elecciones de la paciente. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas circunstancias que pudieran redundar en complicaciones? Los familiares. ¿Realmente tus familiares te están apoyando en esa decisión de operarte? Tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa te está apoyando, quieren que te operen, o por el contrario se están convirtiendo en factores que te van a hacer difícil el postoperatorio. Es muy importante dejar esta situación clara desde antes, que no se estén operando a escondidas, que si bien no todos los familiares siempre van a estar de acuerdo en que ustedes se operen, que sí sea una decisión responsable y que ya se haya hablado, y por otro lado que tú sepas con quién cuentas y con quién no cuentas para apoyarte en el postoperatorio. Eso es sumamente importante. Por otro lado, la clínica donde te vas a operar. Es posible que el cirujano sea muy bueno, es posible que tengas plena confianza en él, que efectivamente sea especialista y hayas verificado todas sus credenciales, pero también es posible que la clínica donde te va a operar no esté debidamente equipada, no esté debidamente acondicionada y no te convenga operarte allí. Entonces siempre pregunta dónde te vas a operar y bajo qué circunstancias. Si realmente esta cirugía es en quirófano, con qué tipo de anestesia, qué otro personal va a estar presente en la cirugía, si te vas a quedar hospitalizado o no posterior a la cirugía, o sea, si va a ser ambulatoria o vas a estar al menos una noche en la clínica. Eso es sumamente importante. Les traigo esta foto que es del puente sobre el lago de Maracaibo porque recientemente en los, digamos, últimos par de años se han presentado situaciones con el tema de la electricidad allá. Muchas pacientes me han referido pues que se preocupan porque se pueda ir la luz durante la cirugía. Entonces sí, eso es posible. De hecho, en Maracaibo fue muy frecuente durante una época, pero obviamente nosotros tenemos que tomar previsiones respecto a eso, y las pacientes son operadas en clínicas con plantas eléctricas grandes, de modo que no conduzca a una complicación el hecho de que falle la electricidad. Y eso realmente es una previsión universal en todos los quirófanos. En todos los quirófanos debe haber planta, en todos los quirófanos debe haber bancos de baterías y equipos de monitoreo y máquinas de anestesia que tienen baterías, y por lo tanto uno puede seguir operando inclusive si el suministro eléctrico fallara durante horas después de o durante una intervención. El riesgo. Nosotros como cirujanos siempre colocamos en una balanza al momento de entrevistar a una paciente estos factores que están en pro y aquellos que están en contra de que las cosas salgan bien a la hora de operar. Entonces, cuando se trata de una paciente joven, que está sana, que tiene un peso adecuado para el tipo de cirugía, que la cirugía está bien indicada, que se opera en un centro clínico grande, bien equipado, en un quirófano, bajo la anestesia que requiera según el tipo de cirugía que se está realizando, con un cirujano idóneo, calificado, la paciente ha solicitado referencias, está confiando en esa persona, entonces las cosas deberían salir bien. Pero por el contrario, en aquellas situaciones en las cuales la paciente o el cirujano están tomando la cirugía a la ligera, no se están evaluando bien los exámenes preoperatorios, la paciente no está en el peso para ese tipo de cirugía, o se están realizando un exceso de procedimientos en un mismo día, mucho trauma, mucha pérdida sanguínea, una paciente de edad avanzada con enfermedades potencialmente descompensables, pues obviamente la balanza se inclina hacia el lado del riesgo y hacia el lado de que se aumente la probabilidad de una complicación. Entonces es muy importante que evitemos que se reúnan los factores que conducen a las complicaciones y que tratemos de llevar a la paciente en este tipo de cirugías que son electivas y donde las pacientes se supone que estén sanas, en las mejores condiciones posibles a quirófano, de modo que todo salga bien. Bueno, por otro lado les quiero hablar de su sexto sentido. Yo realmente sí pienso que las mujeres tienen un sexto sentido y tienen que ponerlo a valer a la hora de ustedes decidir operarse. A veces ustedes llegan a una consulta médica y algo le huele mal. Por ejemplo, o hay demasiada gente o sencillamente no hay gente. Ambos extremos son malos. Si el cirujano con quien ustedes decidieron operarse no tiene ni siquiera una paciente operada con quien ustedes puedan hablar y preguntarle cómo le fue, eso es extraño.
Y si hay tanta gente, por el contrario, que probablemente es humanamente imposible atenderlos bien a todos, entonces también esto debe darles que pensar. Si algo es demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo es. No crean en fórmulas mágicas, no crean en aparatos mágicos, no crean en medicinas que curan todos los males, no crean en que las vitaminas aumentan los glúteos. Mejor dicho, sean suspicaces y pongan en tela de juicio aquellas cosas que a ustedes les huelan mal. Finalmente, los eventos fortuitos, mejor dicho, esas casualidades, esas situaciones imprevisibles, esas situaciones improbables que uno cree que jamás sucederían o pasan nada más en las películas y sin embargo uno las ve en el ejercicio diario. Por ejemplo, aquella paciente que llega y me dice que ella le pidió al cirujano unos implantes de 200, de 250 cc, pequeños, moderados, y de pronto me consulta con unos implantes de 500 y 600 cc, o sea, gigantescos, y me dice que eso no fue lo que ella le pidió, pero que el cirujano fue lo que le colocó, sin haberle solicitado autorización ni permiso, porque sencillamente lo decidió en base a que se dio cuenta en la cirugía de que le cabían unos implantes más grandes. Eso lo he escuchado muchas veces. Realmente no me parece muy lógico, yo nunca lo haría. Para la paciente una diferencia de 5 o de 10 cc es sumamente importante, por lo tanto con eso yo no juego. Sin embargo, sí he visto situaciones en las cuales yo presumo que algo pasó con los implantes que inicialmente le iban a colocar y al final terminaron colocando otros como para resolver improvisadamente. Entonces es una situación que pudiera traer complicaciones. Obviamente unos implantes excesivamente grandes siempre van a traer problemas y que no es culpa de la paciente, que no es una situación frecuente, pero que sin embargo puede ocurrir. Asimismo, un evento fortuito del cual les pudiera hablar, por ejemplo, una paciente me llamó una vez en la madrugada diciéndome que a pesar de que ella sabía que no podía realizar esfuerzos por estar recién operada, fue víctima de un atraco y levantó a su hijo y corrió con él como 3 cuadras. Entonces, obviamente ella no debería hacer esfuerzos, pero esa era una situación de emergencia. Afortunadamente no pasó nada, sin embargo, esto le pudo haber traído alguna complicación, una dehiscencia, una herida abierta. Afortunadamente no sucedió, sin embargo está dentro de esas situaciones que pudieran presentarse en un postoperatorio y traer complicaciones. Algunas veces he tenido la oportunidad de tratar pacientes complicadas por operarse buscando la economía. Por ejemplo, enfermeras que se han operado en el hospital y han adquirido infecciones cruzadas, mejor dicho, se infectaron de otra persona que estaba enferma al hacerse un procedimiento estético, ya que estaba buscando operarse en el hospital para ahorrar o por economía. También evitar el posoperatorio o no asistir a los controles posoperatorios para no incurrir en más gastos. Esto es un error también, puede traer complicaciones. No realizarse las terapias o las curas con personal idóneo, sino buscar, por ejemplo, a la vecina o al familiar para que le realice las curas, no porque necesariamente esto vaya a representar un gasto excesivo, sino por comodidad. O sea, para no asistir a los controles, para no moverse de la casa, y al final tenemos una paciente infectada que tenemos que tratar, que obviamente va a implicar mucho más pérdida de tiempo, gasto de recursos y seguramente 2 o 3 intervenciones quirúrgicas más para resolver las consecuencias de la complicación original. En conclusión, como siempre, lo barato salió caro. Bien, como pudieron observar, el tema de las complicaciones tiene mucho más que ver con probabilidades que con suerte o azar. Y por lo tanto, ustedes y su cirujano deben tomar las mejores decisiones antes de realizar la cirugía y ustedes como pacientes tomarse su tiempo para investigar y para preparar todo lo relacionado con esta próxima cirugía que se van a realizar. Si te gustó el contenido de este video, recuerda, soy el Dr. José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Y gracias por estar atentos al contenido del Cirujano de las Reinas.